Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a otro episodio más del Bazar de los Perdidos. Este es la segunda parte del segundo capítulo, del segundo episodio que titulé Te vas a morir de hambre. Y ha gustado, ¿saben? Me han hecho algunas críticas y algunos comentarios bien interesantes acerca de pues todas las personas que han experimentado este prejuicio, casi pues comentario de mala fe, ¿no? De hoy estoy estudiando tal cosa y oye, ¿y de qué vas a vivir? ¿Qué vas a comer? Pero bueno, vamos a entrar ya de lleno al tema y retomando un poquito lo último que se habló en el episodio pasado. Les contaba ya mis travesías dentro del mundo de la filosofía y algunas anécdotas y algunas perspectivas, análisis muy personales de por qué la gente dice te vas a morir de hambre. Y les venía pues contando que me parece justo el comentario siempre y cuando seas tú quien no tenga una visión de tu profesión. Y les decía, esto va para cualquier profesión, sea en ingeniería, sea una licenciatura, sea lo que se imagine. Y hoy en esta segunda parte les voy a hablar un poco más en profundidad de la filosofía. No les voy a dar una definición de qué es la filosofía porque eso me genera a mí un poco de estrés. Es que la filosofía es algo más complejo que eso. Más bien les voy a intentar hablar desde algunos autores y desde su pensamiento y les voy a contar qué han hecho y qué han aportado al mundo. Y vayámonos años y años antes de Cristo. Hay un grupo de filósofos que les llamamos los presocráticos y como su nombre lo dice, ellos son filósofos antes de Sócrates, que Sócrates es un parteaguas en el mundo de la filosofía. Y los presocráticos tenían una concepción del mundo muy genuina, muy natural, muy fantasiosa hasta cierto punto, porque eran hombres deslumbrados por la vida y por su propio poder y capacidad de razonar y de pensarse a sí mismos. Hay un libro que es una traducción se apellida Vaca y se llama así, Los Presocráticos. Siempre lo he recomendado cuando las personas me dicen, oye, ¿cómo puedo conocer el mundo de la filosofía? Recomiéndame algo. Y les hablo de este libro porque es una especie de compendio de los pensamientos más prácticos, humanos y esenciales de toda la filosofía. Si lo tengo que comparar con algún otro texto, creo que lo compararía con los salmos de la Biblia. Es una cosa muy similar, hay como varias máximas que bien te puedes tomar una máxima por día para decir, este va a ser el hábito o la virtud que voy a practicar hoy. Es como una especie de guía o de dirección del espíritu humano, es algo encantador. Y me gustó mucho en su momento cuando lo leí porque esa peculiaridad tienen los filósofos griegos. Ya tomando a Sócrates, antes de Sócrates los presocráticos, Anaximandro, Anaxágoras, Tales de Mileto, Pitágoras, Protágoras, ¿qué otros hay? Hay bastantes, créanme que luego sus nombres son un poco complicados. Heráclito, por supuesto. Y todos ellos empezaron a redescubrirse y a compartir cómo ellos miraban que era el hombre moderno en ese tiempo. Llega Sócrates y llegan con él un montón de mitos y de historias fantasiosas que, como en una especie de lectura literaria, queda perfecto. Como una especie de lectura filosófica es realmente encantador leer a Sócrates, bueno, indirectamente.
Y desde una perspectiva un tanto conspirativa, es algo místico. Y les cuento por qué les digo esto último. Se hace una comparación muy frecuente entre Sócrates y Jesucristo, el Jesús de Nazaret, el hombre crucificado, ¿no? Se hace una comparativa porque hay muchos historiadores que narran que Sócrates fue nuestro primer Jesús, ¿no? Fue esta persona que murió por corromper supuestamente a la juventud con la verdad, con la moral, con la honestidad, con la ética. Y él muere, voluntariamente aceptó tomar cicuta, que es como una especie de veneno, y murió antes que decir que no estaba haciendo lo que él hacía, ¿no? Se tenía que retractar públicamente y estas cosas que pues definitivamente no iban con Sócrates, y decide tomar la cicuta y decide dejar ese mensaje de no hay que olvidarnos, rechazar, renegar de nuestros ideales, somos lo que somos, es importante mantenernos enteros frente a eso. Y aquí es donde pues muchos historiadores han contado que él fue el primer Jesús, que incluso en una cosa muy delicada han llegado a decir que pues que prácticamente es una historia que las personas han tomado para tratar de tener un héroe o un salvador, ¿no? Es una construcción de un héroe. Sea al A o sea B, lo cierto es que digamos que en el punto académico, filosófico, Sócrates para nosotros es un parteaguas. Para muchos filósofos modernos son un poco renegados en cuanto a Sócrates, y yo me pregunto por qué tienen esta concepción de él si Sócrates prácticamente sentó las bases de todo. Y con esto hago un paréntesis porque mi mente ya no me está dejando seguir con esto. Hay otra polémica, una teoría también un poco creíble, de hecho, sobre la posibilidad de que Sócrates no haya existido, que todo haya sido un invento de Platón, porque así como Jesús nunca escribió nada, Sócrates tampoco nunca escribió nada, y eso es algo extraño tomando en cuenta que la mayor parte de los filósofos han trascendido porque se escribían o se escribía de ellos. En el caso de Sócrates, pues escribieron sobre él bastante, y fue Platón, su discípulo. Entonces hay una teoría ahí, incluso psicológica, donde se dice que Platón tenía como un trastorno límite de la personalidad, o tenía una especie de esquizofrenia, como el tipo fragmentado, y podía crear estas cosas fantásticas como son los diálogos de Platón. Y hay otra parte de la literatura que dice que era un genio que tenía la capacidad de fragmentarse literariamente para escribir cosas estupendas. Y los diálogos de Platón se han estudiado durante mucho tiempo como esos libros de una estructura, de una sintaxis, de una gramática estupenda. Aunado de que tenemos un poco de sesgo, ¿no? Porque la traducción del griego antiguo a nuestro idioma, y dependiendo de la traducción del libro que estés tomando, pues también varía bastante. Pero la mayor parte de las traducciones son respetables. Y ese es otro mito que hay dentro de la filosofía en torno a Sócrates. Yo a Sócrates lo empecé a seguir, lo empecé a asumir en mi vida cuando los traductores de la vida de Sócrates comenzaron a explicar por qué él trajo a la filosofía la labor de parto. Yo sé, se escucha raro hablar de filosofía y de parto, ¿no? Pero es algo completamente cierto. Se dice que los historiadores que profundizan en estas cosas, en las entrañas del mundo, cuentan que la mamá de Sócrates era una persona que asistía a los partos.
y que entonces Sócrates desde pequeño vio y experimentó esta parte de ver dar a luz a un ser vivo. Y Sócrates, cuando confrontaba a las personas en la calle, él aplicaba esta parte que conceptualmente llamamos mayéutica, que es dar a luz una idea, parir una idea, ¿no? Gestar una idea y verla nacer. Y la mayéutica para mí ha sido algo estupendo porque precisamente creo que cuando nosotros tomamos el hilo de nuestras ideas, es decir, cuando vamos a la fábrica en donde se construyen nuestras ideas y vemos el por qué se construyó, eso es muy fantástico. Es una posibilidad de experimentar nuestra subjetividad, nuestro pensamiento en su tinta. Y me parece que eso es fantástico y Sócrates, a través de Platón, atinadamente nos lo compartió todavía hasta este siglo XXI. La segunda cosa que rescato mucho de Sócrates y que también aplico en mi vida cotidiana es la dialéctica. Ojo que la dialéctica que se conoce en Alemania con Hegel no es necesariamente la misma dialéctica que habló Sócrates. La dialéctica socrática es más bien este juego de conversación, de diálogo entre una, dos, tres más personas con la pretensión de poner sobre la mesa ideales, perspectivas, pensamientos. Y es un te pregunto, respondes, concordamos, diferimos, hacemos síntesis, seguimos. Ese juego, esa disposición de diálogos es lo que Sócrates hacía. Y también a mí me ha funcionado bastante y poco a poco les iré contando cómo los pongo en práctica. Ya esto es una cosa mía como inconsciente porque no lo voy pensando, simplemente surge, ¿no? Quizás sí ya lo hacía y simplemente lo conceptualicé, pero la mayéutica y la dialéctica socrática son fantásticas. Y el tercer elemento que más admiro de la filosofía de Sócrates es su perspectiva de vida práctica. Eso es algo que me ha encantado siempre. Porque la filosofía que predicaba Sócrates es una filosofía práctica. Es decir, funcional para cualquier ser humano en cualquier época y tiempo de la vida. Ellos solían querer construir al ciudadano ideal, ¿no? Y con ellos me refiero a los griegos. Por eso estaban en gimnasia, estaban en matemáticas, astronomía, estaban en un sinfín de cosas los hombres de Atenas. Y Sócrates bebía mucho esa parte y tenían una concepción de la belleza, tenían una concepción de la moral, de las virtudes, de los hábitos. Y ese mundo humano a mí siempre me ha fascinado porque me parece que eso es hablar de la vida, ¿no? Eso es hablar de la simplicidad de la vida. Y les comento esto y me remonto a mi tiempo de estudiante y me fascina porque pues leímos los diálogos de Platón, al menos los diálogos más destacados dentro de la filosofía, y para mí fue una cosa brutal, ¿no? Yo vivía extasiada de estar leyendo eso y de decir, caray, ¿cómo puede ser posible que esto se haya escrito hace tanto tiempo y tenga tanta resonancia en mi presente, tenga tanta resonancia en lo que ves en la calle cuando tomas el camión, cuando sales en el carro, cuando estás esperando la fila para comprar algo y ves comportamientos que Sócrates ya había descrito a través de Platón. Entonces estos tres elementos socráticos a mí me hacen decir, efectivamente soy una seguidora de Sócrates. A la segunda persona, un segundo filósofo con el que comparto mucho, es con Aristóteles. Me gusta Aristóteles porque tengo una afinidad por la política muy importante y descubrí ya de un poco de adulta que esto es algo como que viene en mi genética. Vengo de
familia activa políticamente por parte de mi abuelo materno, y desde muy pequeña siempre estuve involucrada en cosas políticas. Mi mamá, a su vez, digamos que bebió esa cuestión política de su papá y me lo transmitió mucho, ¿saben? Yo recuerdo que, no sé, creo que los niños normales irían al parque y se irían a comer una nieve o los llevarían a piñatas y cosas de estas, y yo de pronto las hacía, pero cuando había campañas electorales, campañas políticas, mi mamá me llevaba a los mítines, me llevaba a los cierres de campaña, apoyando a tal cual partido o candidato. Y les estoy contando que tenía 7, 8 años y yo estaba ahí, ¿no? Con la camiseta puesta literalmente, escuchando los discursos de los políticos. Me tocó una etapa donde los discursos, la retórica de los políticos era muy buena, donde realmente te enchinaba la piel, tuvieras 10, 12 o 50 años y le ponías atención, ¿no? Y yo lo he traído tanto en mi conciencia, en mi consciente, que definitivamente la política es algo que me gusta masticar, aunque muchas veces le saque la vuelta porque me genera conflicto también ver cómo se manejan las estructuras políticas de los países, ¿no? Pero Aristóteles me gusta por eso, porque de Aristóteles leí 2 cosas fantásticas, que es La Política, que es un texto de una obra de Aristóteles, y también leí la Ética Nicomaquea, un texto que él escribió para su hijo. Nicómaco es el nombre de un hijo de Aristóteles, y se lo escribió como una especie de guía, un diario de, oye hijo, por aquí, por allá, y lleva estas virtudes contigo, ten estos hábitos, y es una cosa realmente que no los podría describir dignamente como se lo merecen, pero la estructura política aristotélica, obviamente pese a sus excepciones, porque aquí hay un trasfondo muy interesante, contemporáneo a Aristóteles fue el emperador Alejandro Magno, y toda la construcción política teórica que Aristóteles escribió, pues la puso en práctica con Alejandro Magno. Era su conejillo de Indias y no nos fue tan bien en ese tiempo como se pensaba. Pero más allá de lo que pasó de la manera práctica, yo valoro y rescato mucho la teoría política de Aristóteles. Quizás si el tipo estaba muy adelantado a las necesidades del pueblo romano, griego, puede ser que haya algo de eso, ¿no? Lógicamente hay cierta tiranía y cosas con las que no coincido con Aristóteles, políticamente hablando, como en la parte de los roles dentro de la familia. Quizás porque soy mujer y en ese tiempo la mujer no tenía una presencia política para nada, aunque se les otorgaban los méritos de enseñar, administrar, educar, proveer. Pero tengo mis excepciones, ¿no? Con este tema. Aún así, honestamente, Aristóteles y sus ideas de la política y la familia me han encantado bastante. Después de Aristóteles hay otro filósofo, y estoy intentando ir en orden cronológico, que me ha encantado. Me gusta tanto que me cuesta tanto trabajo hablar de él, porque siento que no tengo el lenguaje para describirlo, y es judío que se llama Baruch Spinoza, que yo sé que muchos, incluso filósofos o licenciados en filosofía, no lo van a conocer, porque es un filósofo que ha vivido oculto, ha vivido hasta cierto punto, y es mi interpretación, tras los libros pendientes que tenemos que leer y que no leemos porque sabemos que no estamos preparados mentalmente para procesarlos. Mi encuentro con Spinoza fue algo terrible, porque me sacudió tanto el mundo que yo sentía que estaba viviendo en otro planeta, ¿no?
y al mismo tiempo me expandió tanto a mi concepción del mundo que viví maravillada, fascinada. Tengo que compartirles esto y creo que nunca lo he dicho públicamente. Pero a mí Spinoza me regresó las ganas de vivir. Spinoza llegó a mi vida cuando yo estaba en un punto de crisis existencial. Estaba con un tratamiento psiquiátrico porque no le encontraba mucho sentido a nada de lo que las personas hacíamos. Y Spinoza, con su perspectiva del universo, del organismo humano, de nuestras asociaciones humanas, de nuestra subjetividad, de esto que sus seguidores llaman panteísmo, me regresó totalmente la vida al cuerpo. Y me sirvió tanto también para servir como punto de apoyo para otras personas. Me volví casi una predicadora de la filosofía de Spinoza. Aun y cuando yo solamente leí la primera parte de un texto de Spinoza. De un texto, de un solo libro. La primera parte. Recuerdo que teníamos un profesor maravilloso en la facultad que se llama Mauricio. Y él es un spinoziano un digno representante de la filosofía de Spinoza en México, en Sinaloa y Culiacán. Yo sí lo pongo a echarse unas retas filosóficas con quien sea. Y él hizo un seminario sobre Spinoza. Era un horario de 2 a 4, algo así, los miércoles. Y pues entraba quien le diera comezón, ¿no? El tema. Y por supuesto que ya andaba yo, leímos la primera parte que habla sobre Dios. Y ya les haré un episodio exclusivo sobre la concepción spinoziana de Dios y mi concepción de Dios, que es una cosa de locos. De locos. Y a veces yo me preguntaba, pero ¿por qué tenemos que complicarnos tanto? La vida simplemente hay que creer y ya, ¿no? Pero vale la pena desentrañar un poco la concepción de Dios spinoziana. Y yo entré en esa parte, alimenté la sed que tenía de respuestas. Obviamente tuve un montón de más, pero me fue suficiente para decir, a ver, Spinoza, llegaste en este punto de mi vida, me diste esto, te leí, te escuché, te asumí, te practiqué, pero no soy digna de seguirte leyendo. Y hasta la fecha no he continuado mi lectura con Spinoza. Tengo también el texto del tratado político, teológico político de Spinoza, y no lo he leído, aunque me esté quemando por leerlo, porque creo que mi síndrome del impostor, o quizás mi poco de cordura, me está diciendo no vayas ahí todavía. Así que Spinoza es el tercer filósofo al cual completamente sigo. El cuarto filósofo que me hizo pensar que no era de este mundo literalmente es Kant. Immanuel Kant. Este hombre que más allá de sus tendencias puritanas, su vida perfecta y obsesiva compulsiva, como filósofo es un monstruo. Creo, y espero no equivocarme, que es el primer filósofo en escudriñar tanto las estructuras mentales. Ya les venía contando cómo ha avanzado la filosofía desde hablar de los hombres, su moral, sus virtudes, empezar a hablar sobre estructuras políticas, sobre sociedades, hablar sobre Dios. Y hoy, con Kant, les hablo acerca de nosotros mismos, la mente humana. Y yo he sido siempre una obsesionada por la mente. Yo quiero saber todo de la mente y Kant puede llegar a darte todas las herramientas necesarias para sentar bases acerca de eso. Tiene unos textos, unas obras brutales, larguísimas, que es un monstruo, realmente es un monstruo dentro de la filosofía. Y quien diga lo contrario lo podemos discutir. Tengo muchas excepciones, es decir, tengo muchas cosas que refutarle, pero me jala bastante la parte donde yo describo que Kant se vio por dentro. Kant logró verse realmente por dentro.
El tipo hizo una descripción de cómo nosotros percibimos la realidad y lo conceptualizó a un nivel tan cañón que no puedes evitar sentirte extasiado cuando lo lees. Y lo vas leyendo de una página por día, una página por semana casi, porque es complejo. Pero su forma de describirse, de describirnos mentalmente, sacia cualquier tipo de duda que puedas tener acerca de ti. No digo que tenga la verdad universal, pero sí tiene una herramienta conceptual envidiable. Y esto lo compartí hace poco con unos chicos a los cuales estimé mucho. Estuve cubriendo una clase de ontología con mi buen amigo Juan Diego Bejar. Y al impartir esta materia vimos solamente a Kant y vivimos fascinados las clases que estuvimos juntos porque les decía, es que más allá de si es verdad o es mentira lo que Kant está diciendo, quién sabe si lo vayamos a descubrir científicamente algún día, más allá de todo eso, Kant nos ha dado la pauta y la base para la filosofía del lenguaje. Y la filosofía del lenguaje es otra cosa que a mí me enloqueció cuando estuve dentro de la filosofía hablando como estudiante. Y este carácter lingüístico inintencionado, eso lo tengo que decir porque no creo que Kant haya querido hacer una filosofía del lenguaje, dio la pauta para que se construyeran monstruos y filósofos extraños en su porvenir. Así que de Kant es lo que puedo decir. Me encanta la crítica a la razón pura, que es una obra de él, y la crítica a la razón práctica también, por supuesto. Mentiría si les digo que las he terminado, son como 700 hojas, creo que toma toda la vida leer a Kant. Y en estas obras él habla acerca de esto que les cuento, ¿no? Esta percepción que tenemos del tiempo, la percepción que tenemos del espacio, cómo se crean nuestros juicios, qué tipo de juicios son. Cuando yo digo algo, ¿estoy diciendo algo de las cosas o estoy diciendo lo que yo creo que son las cosas? Este es una introducción a ti mismo muy elegante dentro de la filosofía. Después de Kant, y me emociona, miren, hasta me saboreo. Después de Kant, el filósofo que me enloquece solamente de pronunciarlo es Hegel. Hegel para mí fue mi base para escribir la tesis que titulé El arte como... se me va el nombre siempre, pero es una cosa relacionada como el arte como expresión del espíritu absoluto, y con espíritu absoluto puede entenderse Dios. Hegel tendría que dedicarle 4 episodios para hablar sobre él, aunque no es la intención. Quizás en algún momento les hable sobre él y por qué me gusta tanto. A Hegel lo describen como el oscuro, como el denso, el tétrico, porque se clavó más que Kant en tratar de describir la subjetividad humana. Cuando digo subjetividad humana es redundar, pero me interesa que ustedes estén en el mismo contexto que yo. Si hay gente nueva, espero no estarlos ahuyentando porque en la parte 1 les contaba, ¿no? Que a veces solemos utilizar conceptos bien complicados y asustamos a la gente y se va. Espero que estén conmigo todavía hasta este minuto 29 y lo estén disfrutando y se animen a entrarle a la filosofía. Y volviendo al tema de Hegel. Hegel, yo lo que más rescaté de él, o lo que rescato hasta el momento, es esta capacidad intuitiva que tuvo de extraer la esencia de la historia para explicar su presente y su futuro. Mucho se ha dicho que Hegel era como una especie de historiador, no lo veo así, como un analítico de la historia.
no lo veo así, lo veo como un tipo que fue influido, y esta es mi interpretación, ¿no? No tengo la certeza de eso, pero lo veo como un tipo que fue influido por las filosofías orientales. De toda la filosofía que yo les estoy hablando ahorita es una filosofía occidental, ¿no? La filosofía oriental es una corriente del pensamiento que nosotros no entramos en ella porque estamos occidentalizados, lógicamente, pero porque también conlleva una serie de necesidades espirituales muy importantes. La filosofía oriental es una perspectiva de vida vitalista, porque nos invita a profundizar en nosotros, pero de una forma muy mística, muy espiritual. Y Hegel, más allá de ser el tipo pedante y arrogante, conocedor de conceptos y inventor de palabras para explicar lo que él cree que es, me parece que era un tipo muy espiritual. Porque más allá de que utiliza el concepto del espíritu en otras connotaciones, más allá de eso, dio una descripción de los estadios, las etapas de nuestra vida, desde la niñez, desde la formación adulta, la formación de nuestra conciencia, la madurez de nuestra autoconciencia, y lo englobó en una especie de religiosidad. Él tenía obviamente afinidades hacia ciertas religiones y hasta ciertos partidos políticos. Muchos han dicho que era un Führer, ¿no? Que era una especie de nazi, porque compartía ideales y porque base de la política que él dio, por ahí se traspapeló en la política o intento de política nazi. Pero al fin que uno crea y no sabe quién toma las cosas, ¿no? Entonces a Hegel le pasó esto. Y hay lectores quienes valga la redundancia, lo leímos con una vista, con una mirada, así como se las estoy describiendo. Y creo que donde yo más me clavé, donde yo más dije, esta es mi casa, es en esta concepción que tuvo sobre el arte. Tanto fue mi encanto que pues mi tesis la escribí sobre eso, y me reconfortó tanto porque justo les decía que venía pasando de una crisis donde me parecía que la vida no tenía un sentido, y al final resultó que no tenía un sentido, que yo se lo daba. Y Hegel vino y me ayudó. Más allá de todos estos prejuicios que les cuento, Hegel realmente es un tipo brillante. Él, ya no sé cuántos filósofos he dicho, creo que 5. El otro filósofo que siempre me ha gustado bastante es Heidegger. Me gusta Heidegger. Creo que es un tipo romántico y no puede negarse a su etapa de la historia, ¿no? La etapa de oro, del romanticismo, pero sí lo digo en esa connotación romántica de un poeta empedernido filosofando sobre la existencia del mundo, de la existencia de la vida, la existencia del existir simplemente. Heidegger me gusta, aunque le debo mucho porque no lo he leído como quisiera. Y de ahí podría mencionarles a otros más, pero mi consistencia, mi ser filosófico, pues oscila en estos filósofos que les conté. Y soy un poco de todos, y con todos me llevo muy bien, aunque de pronto discuto con ellos, porque eso es la filosofía, eso es lo que nos hace ser tan temidos, y no lo digo de una manera ególatra, sino que escuchan filósofos y creo que entienden o comprenden o traducen como el enfadoso, ¿no? El socrático que quieren matarnos con cicuta. Porque sí vamos más allá de las cosas, sí pretendemos hacer esa jugarreta de no seas tan cómodo, hay más en la vida, ¿sabes? O sea, échale ganas, puedes profundizar un poco más en ti. Y pecamos de imprudentes porque muchas personas no quieren
profundizar más en ellos y ellos simplemente están cómodos así. Pero eso solamente te lo da los años y los tropezones en la vida te hacen sentarte, aterrizarte y decir, elegir más bien con quién dialogar, con quién expresar, de qué manera abordarlo, qué tema sacar. Pero es otro tema que podemos hablar en otro episodio más. Esto les quería contar hoy. Quería cerrar esta segunda parte del Te vas a morir de hambre diciéndoles, chicos, sí se van a morir de hambre si ustedes no tienen una visión y una iniciativa profesional de vida. No, el prejuicio no está casado con la filosofía, ni con psicología, ni con historia, ni con antropología, ni con ninguna de las ciencias humanas o ciencias sociales que puedan pensar. El fracaso es una cuestión de perspectiva, es una cuestión de actitud. Así que no se crean ese cuento. Por supuesto que ustedes pueden vivir de lo que estudiaron. Acá el punto es que también tienen que ir en contra de las estructuras educativas, porque si se confían en que la educación les va a dar las herramientas para defenderse en la vida, temo decirles que están equivocados y que posiblemente fracasen. Voy a estarles compartiendo tips, herramientas, quizás alguna información que les pueda servir si hay algún estudiante por acá que está en medio de una crisis. A lo mejor les puede servir bastante el que les comparta qué fue lo que hice para llegar al punto de mi vida en donde estoy satisfecha, me siento conforme, aunque no me estoy conformando en un sentido conformista, pero sí valoro el estar en una posición profesional que muchas personas no tienen, y con una perspectiva de vida que siento que es una mina de oro oculta y que yo tengo que meterme y adentrarme para extraer ese mineral. Entonces, hoy va a ser nuestro cierre de capítulo, de tema, Te vas a morir de hambre. Espero que les haya gustado, que se hayan reído un poco quizás y que conozcan esta parte mía también, que es algo íntimo. Me abro un poco a ustedes para que ustedes se abran un poco conmigo y vaya, hagamos una comunidad padre acá en este formato de podcast. Así que les mando un fuerte abrazo, pásensela bien, cuídense mucho y nos vemos en la próxima.